Ya de regreso, amigos, Mariana Romero, abogada y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, está con nosotros en esta parte del programa, relatándonos lo que hallaron en esta visita que dispensaron a Brasil, a la zona fronteriza con Venezuela, para constatar la migración de venezolanos. Y dejábamos pendiente en el segmento anterior evaluar tu impresión, tu análisis de la situación de los miembros de etnias que han ido llegando a Brasil. Algunos están allí. Este trabajo del equipo de producción daba cuenta de 1000 personas de estas etnias que están en este momento en la frontera entre Brasil y Venezuela. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo están siendo atendidos? Sí, hay alrededor de 1000 personas venezolanas que son de comunidades indígenas, principalmente Guarao, pero también hay Eñepá, Cariña, Pemón, y es una situación de mayor vulnerabilidad debido a la interseccionalidad que tienen estas personas. Es decir, no solo son migrantes que se ven forzados a salir del país debido a la situación de pobreza, sino que su condición de indígena ya les da un elemento adicional de vulnerabilidad. Ellos llegan a Brasil dejando sus tierras, dejando sus costumbres, dejando toda la cosmovisión que les atañe como etnia indígena, y muchos de ellos están en 2 de estos abrigos de la operación acogida. En las imágenes veíamos cómo es esta situación, cómo tienen colgadas sus hamacas, veíamos también, lo que pudimos constatar es cómo cocinan en el piso, en unas pequeñas fogones que hacen, tratando de mantener su cultura en esos pequeños espacios que están. Muchos de ellos se mantienen también en situación de calle. Estuvimos en una ocupación donde había muchos Eñepá, muchos Guarao, que no son parte de los abrigos, pero que están en estas comunidades. Muchas veces ellos no permanecen en Brasil todo el tiempo, sino que están un momento, o sea, un tiempo determinado, regresan a Venezuela para llevar dinero, para visitar a sus familias, y luego vuelven hasta Brasil, y lo más cercano que tienen es la frontera, debido a la cercanía con el estado Bolívar, que es donde están las principales agrupaciones indígenas. Entonces, la operación acogida trata de apoyar de cierta manera a las poblaciones indígenas. Sin embargo, la mayoría de ellos no son objeto, o no han sido hasta ahora objeto de posibilidad de interiorización, ya que el gobierno brasilero alega que no quisieran separar a estas familias, a estas etnias, para que no pierdan esa cosmovisión que los caracteriza, que no se pierda la propia etnia debido a la separación. Entonces ellos permanecen su mayoría en Boavista, bien sea en estos 2 abrigos que albergan a poblaciones indígenas, específicamente y únicamente a poblaciones indígenas, o en las ocupaciones, o en algunos incluso en situación de calle. Se ven muchos Guarao también en la calle pidiendo debido a esta situación. Muchos otros hacen artesanías para vender y así conseguir un mínimo de dinero y poder subsistir. Hay muchos niños, muchas mujeres indígenas que se mantienen en Brasil, y esta situación debería ser atendida bajo otra perspectiva, una perspectiva que incluya pues todas las necesidades que este grupo vulnerable de indígenas amerita, no solo con lo que ya se está haciendo en temas de abrigo, alimentación y salud. De estas 3000 personas que están en situación de calle, estos 3000 venezolanos que están en situación de calle, no solamente quienes forman parte de etnias, sino pues ciudadanos criollos, como los llaman, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son mujeres? ¿Obtuvieron ese dato? No en su totalidad. Sin embargo, nada más te puedo decir que en uno de los refugios que estuvimos, el más grande, que alberga alrededor de 1000, un poquito más de personas, 517 son niños menores de edad, entre 0 y 5 años la mayoría. Y lo que sí pudimos constatar, y lo que nos decían las autoridades brasileras y responsables de la operación acogida, es que cada vez más son familias enteras con niños las que están saliendo, o incluso abuelas que van con los niños que sus padres habían dejado atrás cuando salieron ellos primero, y también había un incremento de menores no acompañados que están llegando a Brasil. ¿Y ese dato de menores no acompañados se tiene? Ellos no quisieron darnos la información de cuántos menores no acompañados están llegando a Brasil. Sí nos dijeron que son cada vez más. Anteriormente eran entre 16 y 17 años, ya están llegando niños entre 12 y 14 años. Nosotros tuvimos la oportunidad de que justo cuando estuvimos en Pacaraima,
un menor no acompañado llegó y pudimos ver cómo fue el proceso con este menor. ¿Cómo es el proceso para atenderlo? Lo primero que ellos van a pasar es revisar si tienen algún tipo de documentación. La mayoría no lo tiene. Ellos van a revisar después si tienen algún familiar ya en Brasil para tratar de conectarlos y reubicarlos con sus familiares. Si no, pasan a unos centros de acogida especializados en menores. Esto se involucra la Defensoría, UNICEF, el propio ACNUR, la Cruz Roja, para tratar de encontrar a sus familiares si están en Brasil, el Consejo de Protección, y hay una serie de entes que se encarga de velar por estos niños. Luego de que pasan al proceso de identificación, como la mayoría no tiene documentación, pasan este proceso de regularización que se hace en los petrigui o triajes, y luego pasan al proceso de vacunación. La mayoría no llegan con certificado de vacunación ni saben si les han puesto alguna vacuna o no. Entonces aquí tienen una pequeña atención primaria, son vacunados, y luego que ellos dan su declaración, cuando el Consejo de Protección autoriza, ellos pasan o bien a estos centros de acogida y hasta tanto puedan ser reunificados con su familia si la tienen, y si no, van a permanecer en estos centros especializados para menores. ¿Y quién se ocupa de ellos? Es decir, ¿van a un centro especializado para menores allí mismo en la frontera? ¿Son trasladados a otra ciudad de Brasil? En caso de no tener familia, en caso de no identificarse familias allí en territorio brasilero. Pasan primero a los centros de abrigo y luego que están en estos centros de abrigo, UNICEF, entre otras agencias con sociedad civil, se encargan de brindar protección a estos menores. Sin embargo, hay algo muy curioso que nos decía una de las agencias, que la situación se ha puesto cada vez más difícil porque la mayoría de estos menores que llegan a Brasil ya vienen de una situación de calle desde Venezuela, lo que hace que su madurez sea distinta a la de otros niños en estos centros de abrigo, lo que dificulta poder tratar, que puedan adaptarse a esa situación, porque ya vienen con otra forma de visión de la vida, con otras circunstancias muy rudas por las que ya han pasado, y eso ha generado un poco de dificultades al momento de permanencia en los centros de acogida para menores, porque se escapan, lo que buscan es trabajar, y pues ellos nos decían que una de las dificultades que han tenido con menores no acompañados ha sido esta. También porque muchos huyen de sus padres por situación de violencia, no quieren regresar con ellos, tienen mucho temor, no quieren hablar, y eso pues también retrasa un poco los procesos, ya que no tienen la información para saber cómo ayudarlos. En otro aspecto, el incremento en la llegada de venezolanos a Brasil hace unos meses generó tensiones, generó dificultades en las que tuvo que intervenir la autoridad para mantener el orden. En esta visita, ¿qué observaron en cuanto a esto? ¿Hay tensión? ¿Hay un ambiente, digamos, mucho más cotidiano? ¿Ha logrado la operación acogida colocar a los venezolanos en una situación de protección y también garantizar la tranquilidad de los locales? Sí, la operación acogida toma mayor fuerza justamente para tratar de evitar estos episodios de violencia que ocurrían por temas de xenofobia. Hay que ver que Roraima es una ciudad, Boavista es una ciudad muy pequeña, con una densidad poblacional muy baja, y empezaron a llegar muchos más venezolanos de lo que tenía la capacidad la propia ciudad para albergar. Entonces empezaron a estar en las calles, en los parques, en las plazas, y siendo Boavista una ciudad que se caracteriza mucho por ser muy ordenada, muy limpia, con muchas áreas verdes, esto empezó a causar tensión en la población, y bueno, la operación acogida busca primero el ordenamiento de fronteras, es decir, recoger a todos estos venezolanos y que puedan ir a espacios de albergue seguros, que no estén en las calles, que no estén en estas plazas, y así disminuir un poco las tensiones en el estado, en la ciudad de Boavista. También la operación acogida pasa a la interiorización, justamente para que estos venezolanos puedan ir a otros espacios donde haya mayor oportunidad de empleo, de educación y de crecimiento para ellos, ya que Boavista no tiene la capacidad para ello. Ahora, Mariana, mencionábamos que no solamente el Centro de Derechos Humanos de la UCAP participó en esta visita, y otras organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos como Provea y otras organizaciones de países de la región que están atentos a la situación de los migrantes venezolanos. Tras esta visita, ¿qué van a hacer con los apuntes, con los datos recolectados, con lo documentado allí? Sí, estamos trabajando en coordinación con distintas organizaciones de la región,
principalmente de países que están recibiendo venezolanos, para trabajar en una respuesta coordinada para la región, promoviendo propuestas que tengan perspectiva de atención de derechos de protección internacional y que no sean simplemente regularización. Ya otra comitiva estuvo el año pasado en la frontera colombo-venezolana, en la ciudad de Cúcuta, también constatando la situación. Estuvimos ahora en Boavista. Quisiéramos poder ir a distintos puntos fronterizos donde hay migrantes forzados venezolanos y pues poder brindar una respuesta, unas propuestas de respuesta coordinada para la región. Aquí estamos trabajando organizaciones como de Justicia de Colombia, la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú, tenemos también el CELS de Argentina, CAREF de Argentina, WOLA de Estados Unidos y distintas organizaciones con otras en conjunto venezolanas, como tú mencionabas, Provea, que estamos trabajando justamente para esa respuesta coordinada y con perspectiva de protección internacional. ¿Y eso puede tomar varios meses? ¿Cómo visualizan la estrategia? Sí, ya desde el año pasado estamos trabajando en incidencia, presentando propuestas, audiencias en la Comisión Interamericana, cartas al Grupo de Lima, distintas acciones se están tomando ya, pero mientras visitamos los sitios fronterizos, los países y constatamos de primera mano, pues podemos tener mayores elementos para efectivamente hacer propuestas con mayor sustento y así pues poder avanzar en lo que necesitan las personas que están en contexto de movilidad venezolana. Muchísimas gracias, Mariana, por haber compartido con nosotros estos datos tras esta visita a la frontera de Brasil y Venezuela. Mariana Romero, abogada y coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, ha formado parte de este grupo de personas que han estado allí constatando la situación de los migrantes venezolanos. Hacemos una pausa, al regreso tenemos mucho más aquí en Noticias en Vivo. No se vayan.